Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfonso Barreto. Gracias por estar visitando los diferentes test, algunas pruebas que hemos venido compartiendo. En esta tarde quiero compartir otra prueba de mi autoría que usted puede aplicar en procesos de desarrollo personal, ¿cierto? Psicología de la personalidad, psicología clínica, algunos aspectos tendientes al mejoramiento continuo. Voy en este momento entonces a compartir pantalla para que entremos y miremos, ok. Exacto. Entonces hoy, inicialmente, tenemos aquí, amplío un poquito, es un test que llamamos test PT de personalidades tóxicas. ¿Sí? Está soportado también en el texto que usted lo consigue pues, en el mercado internacional, que se llama Personalidades Tóxicas. Allí hicimos una hacia el final, quedó pues de manera cualitativa, ¿cierto? De manera muy cualitativa para que el lector se autoevaluara, pero ya hemos hecho unos trabajos de baremación, de estandarización, para tener un poquito como de mayor validez y confiabilidad en el cuestionario, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que ahorita el concepto de tóxico es bastante complejo entre los profesionales de la psicología. Unos están de acuerdo, otros no les parece muy agradable, pero realmente cuando hablamos de personalidades tóxicas estamos utilizando como una metáfora, ¿cierto? Es una metáfora para insinuar que hay personas que son muy conflictivas, que presentan una serie de problemas tanto individuales como interpersonales en sus relaciones y que generan pues un mal ambiente, una serie de dificultades con consecuencias específicas, ¿no? Entonces voy a cambiar aquí un momentico y vamos entonces, voy a mirar acá el test, que aquí lo tenemos, entonces lo llamamos test PT de personalidades tóxicas. Ok, este es un trabajo entre el 2019 y el 2020. Sí, el nombre original del test es test de personalidades tóxicas, test PT, lo manejamos así, para no generar como prevención en la persona a la que la vamos a aplicar, diciéndoles que esto va a medir la personalidad tóxica que usted tiene o que ustedes no. Hay que hacer un manejo de eso, es un test de personalidad dentro del campo de la personalidad. Lo podemos aplicar de manera individual y colectiva. El tiempo puede variar entre 25 y 40 minutos. ¿Sí? ¿Qué pretende evaluar? 28 tipologías de personalidades que llamamos conflictivas. ¿Sí? Según los autores en cada país, algunos tipifican las personas conflictivas mucho más, u otros un poquito más reducidas. Entonces me estoy refiriendo a autores como Bernardo Estamateas, como a Francisco Gavilán, como Les Parro, etcétera, etcétera, que han venido pues trabajando en este tipo de actividades como tal, han venido allí como investigando. Entonces, lo que tiene que ver con la utilización, pues podemos utilizarla lo que es en la parte de la psicología clínica, en la parte de la psicología educativa, la psicología positiva, la psicología incluso jurídica, podemos allí transversalmente como intentar conocer algunos aspectos allí del paciente o del cliente o del consultante. Los baremos son generales, tipificados pues allí pues en percentiles, estableciendo pues unos niveles o rangos percentiles. Está dirigidos a adolescentes y adultos en general. Podemos aplicarlos desde los 13 años en adelante, ¿sí? Esta muestra de tipificación pues se hizo de una manera probabilística, que todos tuvieran como la oportunidad a través de las redes, ¿cierto?, de poderlo diligenciar, ¿cierto? Fue una muestra de 274 personas desde los 13 años en adelante. Ok, entonces en las instrucciones tenemos acá, vamos a encontrar en la hoja de respuestas, que a su vez se va a dar cuenta usted que sirve como hoja de calificación también de corrección, se encuentran 150 rasgos que digamos, rasgos, atributos, características que tienen como una tendencia negativa en el individuo y de cara a sus relaciones interpersonales.
¿sí? Entonces la persona va a escoger una entre las 5 opciones de respuesta, que pueden ser nada, poco, regular, bastante o mucho, ¿cierto? Que equivalen a 1, en puntuación equivalen a 1, 2, 3, 4 y 5 como máximo, pero ya vamos a ver, ya les recuerdo mirando el cuestionario como tal. Entonces vamos a decirle allá a la persona que se ubique en alguna de esas 5 opciones con cuál se identifica más de una manera sincera. Hay 3 características importantes de este cuestionario, ¿sí? Una es el hecho de que a lo largo de la vida uno como individuo ha identificado esos rasgos, uno sabe que es de determinada manera, que uno tiene pues una serie de virtudes, pero también está marcada una serie como de defectos, ¿cierto? De actitudes negativas, ¿sí? Entonces uno las identifica en su carácter y personalidad. Dos, es posible que otros nos lo hayan dicho, nos hayan criticado en algún tiempo de la vida de que porque somos así o de esta manera, o incluso otros nos han hecho una retroalimentación. Y tercero, es posible que también el atributo yo lo ejerzo, ¿cierto? La persona lo ejerce o lo actúa con respecto a otras personas también. Entonces, esto que estoy explicando aquí es la instrucción que se le va dando a la persona que lo va a hacer, ¿cierto? Vamos a encontrar también pues explicaciones de los significados de las diferentes tipologías, ahora las vamos a ver, y se va a contar con un glosario, ¿cierto? Como con un diccionario, en caso de que una de las personas no entienda alguno de los 150 atributos o de las 150 palabras estímulo, entonces pueda comprender la definición que se está utilizando allí en cuestión. Es importante tener en cuenta que es un cuestionario de mejoramiento continuo, no está buscando etiquetaciones específicas, dogmáticas o absolutas de las personas. Ok, entonces aquí están las opciones de respuesta son 5, ¿cierto? En caso de que conteste nada, valdrá 1, poco 2, regular 3, bastante 4 y mucho 5 en una escala que usted conoce que son las escalas Likert, ¿cierto? Que son escalas de medición de tipo ordinal. Ok, entonces aquí están estas instrucciones, ya volveré a ellas ahorita. Entonces voy a mostrarle aquí, mire, esta es la hoja, permítame ver si puedo aquí ampliar otro poquito, ok, listo, creo que voy a bajar un poquito más, listo, perfecto, ahí. Entonces aquí tenemos, mire, esta es la hoja de respuestas y a su vez de corrección. Entonces usted le da una hoja al individuo que usted va a evaluar. Si usted le da una hojita de esta, por favor, pues la imprime a un tamaño mucho más, a un tamaño un poco más, pues más grande, ¿no? Entonces aquí en N son los atributos, mire, desde el 1 hasta el 150, ¿sí? Ahí están. Ok. Entonces, ¿qué hace la persona? La persona pues tiene acá su hoja de respuesta, entonces rencor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo siente la experiencia de rencor en él? ¿Cierto? Si nada, si poco, si regular o moderado, si es bastante rencoroso o es muy rencoroso. Entonces, la persona debe marcar ahí con una X, ¿cierto? Una de las opciones con las cuales se identifica. Recuerde que las puntuaciones las conocemos nosotros, no damos ninguna explicación de cuánto vale cada opción de respuesta al examinado, eso forma parte de nuestro proceso de corrección, ¿sí? Entonces la segunda, por ejemplo, es rencor, ¿sí? Pero entonces la persona, bueno, no entiende mucho, supongamos que no entiende mucho, puede haber el caso, ¿cierto? Que no entienda qué es el rencor, entonces va a tener aquí el glosario, voy a bajar un poco más, mire, va a tener acá el glosario donde se define el rencor y para ello nos sirve las definiciones muy claras y muy adecuadas de la RAE, ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Hispana, ¿no? Entonces, rencor, ¿cómo se entiende? Mire, como un resentimiento que está arraigado y que es tenaz, ¿no? Que es fuerte, entonces resentimiento arraigado. Entonces la persona va a tener la hoja de respuesta y puede tener en el revés o en una hojita aparte, usted le va a dar como auxiliar también que tenga, mire, cada uno de los 150 definiciones
de los 150 atributos. Mire, voy a bajar hasta acá y usted se va a dar cuenta que ahí están los 150. Ok, ahí está, mire. Supongamos que la persona no entiende qué es ilegalidad, ¿cierto? Entonces ahí define cualidad de ilegal, algo que está como contrario a la ley. Entonces ya la persona ahí entiende qué se le está preguntando, y es mejor que mire el glosario y no que nos pregunte a nosotros como examinadores una definición y nosotros leemos como un tinte diferente a lo que realmente significa, ¿sí? Aquí me estoy devolviendo, ok, para la hoja de respuesta, ¿sí? Y de corrección a la vez. Entonces note acá, ¿sí? Note acá que la persona marca, supongamos que llenó los 150 atributos, ya terminó, ¿listo? No hay problema. Entonces, si usted tiene en cuenta, aquí enfrente de cada uno de los atributos quedó un espacio en blanco. Hay unos espacios aquí en blanco que estoy señalando con el cursor. ¿Qué quiere decir? Que ese ítem alimenta una de las 28 personalidades que están acá arriba. Mire, las que están acá arriba, aquí que tienen unas codificaciones, ¿no? Entonces, PA, PM, PE, ¿cierto? Entonces, PA, que nos traduce personalidad amargada, mire, acá está. Entonces, PA es el código de la personalidad amargada, ¿sí? Entonces, el rencor es uno de los ítems que ayudan a medir la personalidad amargada. Entonces, por ejemplo, si la persona aquí marcó en regular, regular vale 3, ¿sí? Aquí no hay calificaciones inversas, todos los ítems se califican de 1 a 5. Entonces, si puso regular, vale 3. ¿Qué quiere decir? Que este 3, esta X que puso aquí la persona, yo la traduzco aquí en 3 en PA, entonces voy a poner aquí 3, ¿sí? Y voy a poner en cada cuadrito pues el valor, la traducción del valor que tenga cada una de las opciones de respuesta. Entonces mire que PA lo mide el 1, que es el de rencor, ¿cierto? Lo mide aquí el 31, que es rabia, ¿sí ve? Lo mide aquí el 61, que es desesperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo también, cuando ya haga la traducción de los valores, yo voy a sumar verticalmente cada tipología de personalidad y voy a tener el dato pues directo, ¿sí? El dato directo que lo voy a colocar aquí en cada casillita de su total, ¿cierto? Entonces aquí colocaré en donde está el cursor, ¿cierto? El total que da la personalidad amargada y así sucesivamente con los demás, ¿cierto? Eh, Tiene una escala de disimulo o de sinceridad, ¿cierto? Que maneja 10 ítems, que son estos que van a aparecer acá, que son estos cuadritos que están acá al rincón, el último, ¿cierto? Ahí arriba dice sinceridad, ¿cierto? Eso lo sabe solamente usted, sinceridad. Aquí está entonces este ítem, venga, creo que es el 15, exacto el 15, mide sinceridad, ¿sí? Este otro también, este de acá también, este que son los últimos, ¿no? De la vertical. Y al sumarlos todos, a sumar los 10 en este caso, va a tener usted el valor aquí general de la escala de sinceridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que voy a poder sumar las 28 personalidades, tipologías, y voy a poder sumar la escala de sinceridad. Y para obtener el dato real, voy a tener que restar de la sumatoria de las 28 escalas, restarle la escala de sinceridad. La escala de sinceridad me sirve para saber si el individuo pasa la prueba o no la pasa, ¿cierto? Si fue sincero, tiene una expectativa adecuada de sí mismo o está como desproporcionada esa expectativa, ¿sí? Eso puede ocurrir. Entonces, mira, aquí está para el total de las escalas, aquí está para el total de la escala de disimulo y aquí el total general, que es la resta, ¿no? Restar estos dos, total de las escalas de la escala de disimulo para tener el total general real y poderlo ubicar en los baremos. Es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo. Entonces vuelvo y repito, aquí la persona va a ir con cada uno de los atributos y va a marcar, escoger una de las 5 opciones que más se apliquen a él. Desde nada, poco, regular o moderado,
bastante o mucho, y después nosotros como correctores de la prueba vamos a hacer la conversión de esos valores, ¿sí? Recuerde que nada vale 1, poco vale 2, regular vale 3, bastante vale 4 y mucho vale 5. ¿Sí? Entonces, como usted ve, es importante hacer una impresión de esta hoja, ¿cierto? De esta hoja, pues un poquito mucho más amplia para mayor comodidad. ¿Sí? Vamos a ir entonces con la prueba, listo. Entonces, ojo acá. Aquí vamos a encontrar entonces los baremos, ¿cierto? En percentiles se sacaron las tres escalas. Arriba están las primeras 14 tipologías y abajo están también las otras 14 tipologías para un total de 28. 14 arriba y 14 abajo son 28. Entonces miramos, se puede evaluar de manera promedio bajo, un promedio bueno medio y un promedio alto, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo de personalidad amargada, una persona que haya sacado la puntuación entre 5 y 8 es bajo, quiere decir que pues no padece ahí como de rasgos de amargura en su relación con los demás, consigo mismo. Que esté entre 9 y 13 implica pues que tiene ahí como un control de la cosa, esos sentimientos de resentimiento, pero sí nos preocupa, o digamos que sí es un poquito más clínico, que de 14 hacia arriba, ¿cierto? De 14 hacia arriba, la persona pues mantenga sentimientos de amargura en su vida personal, ¿cierto? Entonces ahí se vendría a ubicar cada una de las personalidades como tal. ¿Sí? Aquí tenemos los baremos para poderlo consultar. Estos son los niveles generales, ¿se acuerda? El nivel general, que es cuando sumo el total de las 28 escalas, ¿cierto? Y obviamente restándole sin tener en cuenta la escala de disimulo, ¿sí? O sea, realmente yo miro, es la escala general, es el puntaje que yo voy a mirar, ¿sí? Entonces, si las puntuaciones están entre 203 y 279, tenemos como un nivel bajo general de toxicidad en la persona a nivel de carácter, ¿no? En este nivel, pues son personas con las que se puede trabajar, se puede convivir, se pueden hacer cosas, se puede pasar bien, son personas que no son problemáticas, ¿sí? Entre 280 y 368 a nivel global, pues son personas que tienen ahí como un control, ¿no? Tienen un control ahí como en su carácter, no hay ninguna dificultad, asumen el cambio, se puede contar con ellas, pueden tener como sus desfases, pero vuelven y se ajustan, se adaptan. Es el promedio, no es como lo normal. Pero de 369 a 645 es el nivel alto, entonces son personas bastante complicaditas en la vida individual, para sí mismas y con las demás personas son bastante complicaditas, ¿sí? Entonces ahí está. La escala de sinceridad, según pues el análisis de los descriptivos, ¿cierto? ¿Qué se espera? La persona pasa la prueba, ¿cierto? Si sus puntajes son menores a 33, ¿cierto? Si la persona saca 34, 35, el máximo puntaje en la escala de sinceridad a obtener es de 50. Entonces, si la persona saca de 34 hacia arriba, lo asumimos que no ha sido muy sincero, o sea, se ha puntuado muy alto allí en estos ítems, ha exagerado como un poquito el hecho de que es muy íntegra, de que, mejor dicho, es la mata, la semilla de la bondad, de que, mejor dicho, es un santo, o sea, se ha calificado con unas expectativas muy altas porque normalmente las personas estamos en procesos de cambio personal. Entonces, que puntúe de 33 hacia abajo, la escala se pasa. ¿En qué se basa? En la media. Esta fue la media de esos 274 participantes. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí, en este beta, aquí están los tipos de personalidad. Mire, están las 28, personalidad amargada, y es medida por estos 5 ítems, ¿cierto? El 1, el 91, el 31, el 121 y el 161 miden la personalidad amargada, por decirlo así, ¿sí? E igual están los ítems para las siguientes personalidades: manipuladora, egoísta, empecinada, ingrata, desleal, iracunda, negativa, competidora, deshonesta o mentirosa, narcisista, descalificadora, inconforme, insaciable, impaciente, facilista,
autosuficiente, religiosa, indispensable, intimidante, antisocial, variable, rebelde, cruel, controladora, desanimada, sabelotodo, neurótica, intolerante, intransigente. Ahí están los 5 ítems, por curiosidad, que usted puede revisar, que miden cada una de esas tipologías. Y la escala de sinceridad con los 10 ítems que se proponen para medirla, ¿sí? Entonces ahí está el 15, el 30, el 45, el 60, el 75, 90, 105, 120, 135, 150. Pretenden, ¿no? Pretenden hacer ese tipo de valoración. Aquí está más descriptivo, entonces la personalidad amargada, ¿cierto? El primer rasgo, los rasgos que lo miden. Aquí está el número donde usted lo encuentra, ¿no? Aquí son los rasgos, entonces la personalidad amargada, rasgos que se proponen para esa medición, que la persona sea rencorosa, triste, tenga rabia, resentimiento y desesperanza, ¿sí? Con la manipuladora, que la persona pues sea aduladora, sea intimidante, sea seductora, sea muy insistente y sea muy acosadora, ¿cierto? Entonces, y así sucesivamente, los rasgos para cada una de las personalidades, de las tipologías, y los rasgos, mire aquí, para sinceridad, ¿cierto? Que son los 10 que le acabo de comentar. Entonces, bondad, santidad, cambio, rectitud, integridad, ética, moral, espiritualidad, honestidad, de verdad, que se espera que las personas puntúen de una manera, pues, promedia, de una manera moderada, ¿sí? No tan alto. Aquí están los códigos de las tipologías. Mire, PA es personalidad amargada, PM es personalidad manipuladora, P es personalidad egoísta, y así sucesivamente. Este es el glosario, ya usted sabe, importante pues, no que usted le defina, sino que con el glosario él pueda identificar el término, la palabra, el atributo para que lo comprenda. Ahí está. Muy bien. Y también se encuentra el significado de las tipologías, ¿cierto? Está basado en el libro que le comenté. Entonces, cómo es la persona amargada, una síntesis, cómo es la persona manipuladora, cómo es la persona egoísta, cómo es la persona empecinada o terca, cómo es la personalidad ingrata, la personalidad desleal, y así sucesivamente, mire, para tener como la interpretación teórica, la perspectiva teórica de cada tipología. Ahí está, mire. Hasta llegar a la última, la 28. Personalidad sabelo todo, personalidad neurótica, personalidad intransigente, y ahí tenemos. ¿Ok? Entonces voy a hacer el cambio acá. Entonces, aquí tenemos en este Excel, cuando se hizo el análisis de los datos para el análisis factorial exploratorio, ¿cierto? Y se rotaron allí pues los componentes y todo este proceso del análisis factorial. Digamos que el programa propuso 3 factores, ¿cierto? 3 factores que agrupó, cada factor pues agrupó cada una serie de personalidades, ¿cierto? Entonces el primer factor, que reúne personalidades como la amargada, la impaciente, la desanimada, la negativa, etcétera, los que estén puntuando aquí con estas cargas factoriales. Hay un grupo de personalidades, el primer factor, podríamos inferir que vamos a encontrar personas que tienen dificultades de adaptación personal general, ¿sí? Dificultades, personalidades con dificultades de adaptación general, ¿vale? De adaptación general personal. Un segundo factor que reúne a personalidades como sabelotodo, egoísta, autosuficiente, indispensable, entre otras, son personalidades con problemas en las relaciones interpersonales, o sea, personas con marcada tendencia a tener problemas con los demás, ¿sí? Y el tercer factor, que son como por ejemplo la personalidad deshonesta y mentirosa, las personalidades religiosas, desleales, narcisistas y crueles, son personalidades dramáticas, ¿sí? Son personalidades que dramatizan mucho con su comportamiento. Y esos son los 3 factores que el análisis pues sugiere. Ok. Y entonces pues aquí tenemos una digitalización de la prueba. Aquí tenemos este ejemplo, ¿cierto? Aquí están los 150 atributos, mire, aquí en el Excel.
Aquí están los 150 atributos. Se puede marcar entonces con una X según lo que se considere, nada, poco, regular, bastante, mucho, ¿cierto? Ahí está. La persona marca, ok. Tenemos aquí las instrucciones, igual las instrucciones que leí al principio, mire, los 150 rasgos, marcar con una X la opción que más convenga, y las 3 características instruccionales que se dan. Ahí está. ¿Sí? El glosario cuando no se entiende una palabra. Y aquí tenemos unos resultados. Entonces, en este ejemplo pues, de carácter académico, ¿cierto? Tenemos aquí el cuadro, ¿sí? Tenemos aquí el cuadro con las 28 personalidades. Aquí hay 14, mire, desde la amargada hasta la impaciente y desde la facilista hasta la intolerante, en el mismo orden que conservan en todo el documento, en todo el test, ¿cierto? Entonces, aquí pues, en este ejemplo que se llenó, ¿sí? Que se llenó ahí, el Excel sumó las puntuaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles nos van a interesar? Recuerden, no nos van a interesar tanto las que son medio, las que son bajo, sino van a interesar las que son altas. Entonces, en este ejemplo, la personalidad desleal salió alta, dio 12 puntos, ¿cierto? La personalidad competidora sacó 11 puntos, salió alta. La personalidad descalificadora salió con 15, ¿sí? Salió alta. Y de este otro lado tenemos también, mire, la religiosa, 14, la indispensable 15, la intimidante 14, ¿cierto? Y la desanimada 14 alto. Entonces, ¿cómo se interpreta y cómo podemos hacerlo de una manera práctica? Bueno, en este caso, cuando salen varias, ¿cierto? Que es normal, como ocurre con el DSM-5, con los trastornos de la personalidad, una personalidad pudiera ser de pronto como la fuerte, pero se pueden diagnosticar criterios de otras, ¿no? Pueden ir ahí compatibles. En este caso, sugiero que como hay varias altas, ¿cierto? Pues escogemos el ranking de las 3 más altas. Las 3 más altas serían las predominantes para mejoramiento continuo, ¿cierto? Entonces, en este caso, realmente las más altas son personalidad religiosa 14, indispensable 15, ¿sí? Y intimidante 14, incluso aquí la desanimada 14. ¿Qué quiere decir? Que estas 3 personalidades, el individuo debería trabajar en ellas, ¿cierto? O podríamos preguntarle un poquitico con respecto pues, a sus hábitos, con respecto a cómo practica su religiosidad, ¿cierto? Si se considera que es una persona demasiado importante, que sin él el mundo no puede vivir, o si es una persona que intimida a veces mucho en las relaciones a los demás, a los hijos, a la pareja, o aquí desanimada, mire. Entonces, si es una persona pues, que se desanima muy fácilmente con lo que hace, abandona, eso es lo que hay que mirar, ¿sí? Entonces, recuerde que en el cuadrito, cuando usted se va a fijar es en las puntuaciones que son altas, ¿sí? Lo bajo y lo medio están bajo control, lo alto es lo que, digamos, nos interesa un poquitico más como a nivel clínico. Mire, aquí está la escala de sinceridad que dio 25, y quiere decir que es válido, está por debajo de la media 33, quiere decir que la persona pues fue como sincera al valorarse en esos ítems que son como de perfección personal, ¿no? Fue un poquito como moderada, sincera. Y 322 en la escala general para ubicarla aquí en el baremo general, mire, 322, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que está en el rango de 280 y 368. Entonces está en un nivel medio, la persona está ahí, es una persona manejable, es una persona adaptable, ¿cierto? Es una persona controlable, es una persona con la que se puede contar, no hay ningún tipo de dificultad. ¿Sí ven? El 322 nos cabe en el rango entre 280, ¿cierto? Y 368. Aquí entonces tenemos los baremos, ¿no? Entonces yo quisiera, por ejemplo, mirar este que salió a Tico 15, mire, personalidad indispensable, el 15. El 15, miremoslo acá, que es lo que es esta, la PIND, ¿sí? Indispensable. Entonces dice que es 15, mire, efectivamente dio alto porque está entre el baremo entre 13, el rango entre 13 y 25, ahí está el 15, ahí cabe, ¿sí? Entonces esto para, como cuando individualiza uno las puntuaciones. Aquí está igualmente, como aparece
En el PDF aparece pues las definiciones que les había comentado, ok, las 28 tipologías y también pues el glosario, mire. Entonces aquí el Excel pues lo tenemos aquí un poquito como sincronizado en caso de que se necesite utilizar. Pero es igualmente tremendamente fácil también con lo manual, porque usted ve que uno califica, traduce y califica directamente, suma, no tiene ningún problema, y ubica en el baremo las personalidades un poquito más altas como tal. Ok, entonces, bueno, me alegra mucho haber compartido esta test PT de personalidades tóxicas. Pues usted sabe que las relaciones interpersonales hoy día en nuestra época contemporánea son muy difíciles, son muy complicadas y a veces también necesitamos instrumentos que nos ayuden, también nos apoyen con los instrumentos clásicos y tradicionales, hay como compañeros a validar. Quedo abierto de pronto a aplicaciones, a más muestras, con mucho gusto recibo para hacer análisis, para mirar allí. Tiene una confiabilidad sobre 0,90 y de ahí para allá varias veces ha registrado mucho más, hasta 0,95, 0,96 en alfa de Cronbach. Y como usted se dio cuenta, el análisis factorial exploratorio, cierto que tiene otra cantidad de datos y estadísticos ahí, también fue favorable para poderlo realizar.